Hola, te doy la bienvenida a mi masterclass, tres claves para dominar la traumatología en urgencias. Lo primero que voy a hacer es a contarte dos razones por las cuales te voy a hablar de esto. La primera razón es porque el trauma definitivamente es una urgencia global que estamos enfrentando todos los días en todo el planeta. Se mueren más de 4 millones de personas al año por trauma y violencia. Más de 1 millón de personas de esas muertes están relacionadas con accidentes de tránsito y el 90% de los lesionados más graves de todos estos accidentes están ubicados en países de bajos recursos como los nuestros, como nuestros países latinoamericanos. Alineado con eso va mi segunda razón, y es que cada vez quiero ver más personas como Gabriela, que más adelante nos va a contar su historia, más personas que puedan cumplir su sueño de ingresar a una residencia de ortopedia y traumatología y que puedan contribuir a mejorar la atención de todos estos pacientes de trauma que, como les conté, son un problema de salud pública en todo el mundo. Les voy a invitar a que se queden hasta el final y les voy a dar tres razones para quedarse hasta ese momento. La primera es que les voy a dar tres bonos imperdibles. La segunda es que van a conocer las tres claves para poder dominar la traumatología en urgencias. Y la tercera es que les voy a hacer una invitación muy especial para mi formación en trauma. ¿Por qué estás tú hoy aquí? Esto es lo que me han escrito muchos de los estudiantes que conozco. Y es que quieren tener más seguridad en urgencias de trauma, que quieren ser capaces de poder aplicar toda esa información que tienen en su cabeza en la práctica real. Y muchos de ellos, por supuesto, también son aspirantes a ser residentes de traumatología. Y yo les quiero decir hoy que esto sí es posible y les voy a explicar cómo lo van a lograr. Yo diseñé esta clase para ti si tienes que atender pacientes con trauma musculoesquelético, si quieres aplicar a una residencia de traumatología o si quieres permanecer actualizado en trauma y quieres tener una posibilidad de obtener información muy actualizada. Si estás teniendo algunas dificultades para poder decidir bajo presión cuando estás viendo pacientes con trauma musculoesquelético, sientes inseguridad cuando los estás manejando o tienes la sensación de que a pesar de que estás estudiando mucho, eso no está siendo suficiente para ejercer tu rol como médico de urgencias o tu rol como residente de traumatología. Ya les dije para quién sí, pero también les tengo que decir para quién no es esta clase. Esta clase no es para alguien que esté buscando una solución mágica para no tener que estudiar. Tampoco es una clase diseñada para alguien que quiera un curso tradicional, una formación de educación tradicional. Y por supuesto que esta clase tampoco es si crees que la traumatología es una especialidad de carpinteros que operamos. Si estás en este grupo, esta clase definitivamente no es para ti. Si descubriste después de lo que te he contado hasta ahora que esta clase es para ti, ¿por qué me vas a escuchar a mí? Yo soy Claudia Medina, soy traumatóloga colombiana, tengo más de 20 años de experiencia de cirugía de trauma, de dedicación exclusiva en trauma. Llevo más de 15 años de experiencia en educación médica y he tenido la oportunidad y la fortuna de participar y ser convocada en eventos en muchas partes del mundo para poder compartir mi conocimiento y mi experiencia tanto en trauma como en educación médica. Basada en toda esa experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, yo creé una metodología exclusiva que es la que yo te voy a contar hoy y que te la vas a aprender y te va a servir con toda seguridad en tu rol para el manejo de pacientes con trauma musculoesquelético. Esa metodología que yo creé la he compartido ya con muchos de mis estudiantes. Esta es una reseña de Oscar que aprendió la metodología y la describió como una experiencia inolvidable y que le generó mucha seguridad en su actuar como médico de urgencias. O Daniela, que describe la metodología como una metodología actualizada, práctica y que está guiada por personas que tienen experiencia. O Diana, que nos contó que la metodología le parece flexible, dinámica y que le ha permitido poder aprender a su propio ritmo. Esto suena muy bien y ellos ya están en el escenario ideal porque aprendieron el método, pero esto no siempre fue así para ellos.
Lo habían intentado todo. Habían intentado leer mucho más, habían intentado pasar muchas horas leyendo solamente contenido, utilizaban muchas herramientas de inteligencia artificial para tratar de compensar esa brecha que sentían y cometieron muchos errores por esta razón. Mandaban remitidos o derivados los pacientes a otros hospitales sin tener una certeza absoluta y seguridad en lo que habían hecho. Les intimidaba poderle explicar a un especialista una conducta que hubieran tomado en el hospital. Siempre había creído que la residencia se trataba solamente de memorizar muchísima información y tenían esa sensación al salir de cada una de sus guardias de que algo había quedado faltando o quedaban con muchas dudas respecto a todo su proceder durante su guardia en urgencias. Nada les había funcionado, pero hubo un día en el que yo descubrí que definitivamente necesitaba hacer algo diferente y me puse a investigar la medicina basada en la evidencia de trauma, me puse a investigar en educación médica y encontré cómo crear un método para poder lograr que los médicos realmente puedan tomar decisiones donde logren integrar todo lo que saben a sus conductas médicas en urgencias y que lo puedan hacer con seguridad, con precisión y con rapidez. Esas herramientas son unas herramientas que te van a permitir lograr dominar la traumatología en los próximos 90 días. ¿Cómo va a pasar eso? Te voy a contar las tres claves para dominar la traumatología en urgencias. La primera clave es actualizarse con la mejor evidencia disponible. La segunda clave es tener y utilizar el método, no cualquier método, el método del que les voy a hablar. Y la tercera clave es aprender en un entorno seguro de aprendizaje. Esta es una reseña de Kelly, que es otra persona que aprendió la metodología y que dice que le permitió abarcar todos los temas importantes de una manera clara y de una manera muy precisa. Kelly es una residente de ortopedia de segundo año. Vamos a hablar de las claves. No sé si están familiarizados con esta palabra, la infoxicación. Esta palabra hace referencia a que hoy día tenemos gran cantidad de posibilidades para obtener información. Tenemos muchas fuentes de información en Internet con las inteligencias artificiales, acceso a los journals, acceso a toda la información que nos pueden dar las bases de datos. Sin embargo, termina siendo supremamente agobiante poder escoger de toda esa información que tenemos disponible cuál es la información veraz, cuál es la información que tiene el mayor peso de evidencia y que deberíamos aplicar en nuestro día a día en los servicios de urgencias con nuestros pacientes. Por esta razón viene la primera clave que les mencioné, y es que deben actualizarse con la mejor evidencia disponible. Y para lograr hacer esto es importante rodearse de personas que tengan experiencia filtrando esa evidencia, que les ayuden en ese proceso de escoger cuál es la mejor literatura, cuáles son las mejores revisiones que deberían leer para poder realmente entrenarse y adquirir un conocimiento que esté basado en la mejor evidencia posible disponible en la literatura. La segunda clave tiene que ver mucho con esto que les voy a contar, y es que la confianza, esa seguridad que uno puede sentir en urgencias, no viene de memorizar más cosas, no viene de tener más contenido allá en el cerebro, viene de tener un proceso. Y ahí viene la segunda clave que les quiero mencionar hoy, y es que deben tener el método Traumalatam de 4 pasos. Son 4 pasos, cada uno identificado con una letra y su mnemotecnia es la palabra PIDA. Y les voy a mostrar cómo funciona este sistema de 4 pasos. La primera palabra, el primer paso es priorizar. Y en priorizar se trata de definir qué está amenazando la vida del paciente, qué es lo que amenaza primero la vida de esa persona. Segundo, identificar qué amenaza la extremidad de ese paciente. Recuerden que la secuencia lógica en esto que está descrita en la literatura es primero la vida, después la extremidad y por último la función. Esto les va a permitir identificar qué es lo que definitivamente no pueden pasar por alto. Segundo paso, interpretar. Y cuando uno le hablan de interpretar,
generalmente piensa en imágenes, en la radiografía, en la tomografía, pero esta invitación a interpretar va mucho más allá de eso, es ser capaces de ver todo el ecosistema, todo el entorno que está rodeando el paciente. Es tener la capacidad de integrar la historia clínica, la clínica que estamos encontrando con el examen que hacemos en el paciente, el análisis del mecanismo de lesión y analizar esas imágenes a las que tenemos acceso en este contexto en el que tenemos toda la información. Recuerden que nosotros no tratamos imágenes, nosotros tratamos pacientes. El tercer paso es decidir. Cuando uno tiene toda la información organizada, cuando uno tiene claro la historia clínica, el examen físico, el contexto del accidente, cuál fue el mecanismo de trauma, resulta mucho más certero tomar las decisiones teniendo toda la información, más las imágenes que están completamente relacionadas con esa información. Eso nos va a permitir elegir conductas que son seguras y que están muy bien fundamentadas y también nos va a permitir decidir qué hago primero y qué podría esperar. Y el cuarto paso del método Trauma-LATAM es actuar. Y es que una vez han tomado sus decisiones, llega el momento de la acción, basado en decisiones oportunas, basado en decisiones que pueden ser inmediatas, les va a permitir liderar la situación de ese paciente que está en el servicio de urgencias con una patología compleja, porque ustedes han seguido una secuencia con un método que les permite organizarse mentalmente y no pasar cosas por alto. Entonces recuerden que es priorizar, interpretar, decidir y actuar. Ahora bien, les voy a mostrar con un ejemplo cómo se puede aplicar este método y ustedes pueden utilizar ese método para cualquier patología que tengan de trauma musculoesquelético. Entonces, vamos con este ejemplo que yo les traje para esta masterclass. Este es un paciente de 28 años que sufre un accidente en motocicleta, sale eyectado de su motocicleta más o menos unos 10 metros, llega consciente al servicio de urgencias, tiene dolor intenso en la pelvis, tiene dolor intenso en el muslo derecho y está sangrando abundantemente por la pierna. El paciente tiene estos signos vitales que ustedes están viendo acá en la pantalla. Es un paciente que está hipotenso, que está taquicárdico, que está taquipneico y que le llega a ustedes al servicio de urgencias. Entonces, en este momento yo quiero invitarlos a que se tomen 30 segundos para que cada uno piense qué es lo primero que se le ocurre cuando le llega a este paciente a urgencias. ¿Qué es lo primero en lo que piensa? Y vamos a empezar a aplicar el método Trauma-LATAM de 4 pasos para poder hacer todo el manejo de este paciente. Entonces vamos con priorizar. Vamos a priorizar, entonces tenemos que definir qué amenaza la vida del paciente, ¿cierto? Y en este caso que les estoy trayendo, la vida del paciente está amenazada por un shock hemorrágico, probablemente por una lesión pélvica inestable y por la hemorragia de la extremidad, ¿cierto? Entonces, antes de tratar una lesión, hay que priorizar cuál es el problema que puede matar el paciente. Este paciente que venía con una fractura abierta del muslo, es muy común que todo el equipo de salud se enfoque en la lesión más visible. Si es un paciente que tiene una herida gigantesca en el muslo, que tiene el fémur por fuera de la piel, con muy alta probabilidad, muchos se van a enfocar en esa lesión del fémur y se les va a olvidar el resto del contexto del paciente. Entonces, por eso es tan importante, antes de focalizarse en una lesión, de pensar en ir a tratar una lesión, priorizar. Primer paso del método Trauma-LATAM. Prioriza cuál es el problema que puede matar el paciente. ¿Listo? Vamos al segundo paso con este mismo paciente, que es interpretar. Entonces, aquí tenemos que interpretar qué significan esos signos vitales que tiene el paciente, qué significa que el paciente le esté doliendo la pelvis, qué significa que tenga una fractura abierta. Esto probablemente lo lleva a uno a pensar que tuvo un trauma de muy alta energía, ¿cierto? Como les mencioné previamente, interpretar no es leer una radiografía, no es ver una imagen, es poder integrar la historia clínica, el examen físico, los signos vitales y las imágenes.
Si uno tiene claro eso en interpretar y junta todo ese contexto que tiene el paciente, va a tener toda la información que necesita para tomar la mejor decisión posible. Recuerda que cuando estás interpretando, no estás decidiendo qué vas a hacer, no te vas a solucionar algo que todavía no has entendido. Aquí tienes que interpretar cada una de las cosas que te mencioné. Tercer paso del método Trauma-LATAM, decidir. Y en este punto tienes que decidir cuáles son las prioridades terapéuticas en este paciente que tiene varias lesiones, ¿cierto? En este paciente muy probablemente lo primero que tienes que hacer es activar un protocolo de transfusión, estabilizar la pelvis con una sábana pélvica, colocar el antibiótico porque el paciente tiene una fractura abierta, colocar la analgesia que requiere el paciente, definir que es un paciente que requiere una cirugía urgente y coordinar con cirugía, ortopedia, anestesia, con los servicios que tengan que estar involucrados en el manejo de este paciente para poderlo llevar a cirugía. Pero ojo que decidir no significa operar. Aquí no estamos hablando de qué tipo de cirugía se le va a hacer a este paciente. Aquí estamos hablando de que estamos construyendo un plan después de haber priorizado, de haber interpretado, estamos tomando una decisión y estamos construyendo un plan para este paciente. Y cuando llegamos al cuarto paso, que es actuar, el momento ya de la acción, entonces se ejecuta en orden y sin improvisar, sin estar corriendo, sin que se nos olviden pasos porque los hemos hecho metódicamente, actuamos de acuerdo a lo que decidimos que se tenía que hacer. Colocar la fronda pélvica, hacer el control de la hemorragia, los medicamentos que requieren, los estudios adicionales y llevar al paciente al quirófano. Definitivamente, la diferencia entre un médico inseguro y un médico que actúe con seguridad no es que el médico que actúe con seguridad tiene mucho más memoria o está memorizando mucho más conductas. Les prometo que el médico que actúa con más seguridad es el que tiene un método para poder ser capaz de decidir en orden, sin improvisar, sin correr y sin que se le olviden pasos importantes en el manejo del paciente. Y la clave 3, ya hablamos de las dos primeras, que era estar actualizado con la mejor evidencia disponible. La clave 2 es utilizar el método Trauma-LATAM de 4 pasos. Y la clave 3 es poder aprender en un entorno seguro de aprendizaje. ¿Por qué les menciono yo esto? Estas son algunas de los comentarios que han dejado muchos de los estudiantes que han aprendido esta metodología y es que está demostrado con suficiente nivel de evidencia cómo el proceso de aprendizaje en las personas es muy eficiente cuando las personas encuentran un lugar seguro para aprender, un lugar en donde pueden preguntar, un lugar en donde no tienen miedo de exponer cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan. Cuando las personas no están en un entorno seguro de aprendizaje, por más que reciban información, por más que reciban clases, prácticas, es imposible que puedan aprender porque no está ese motivador de sentirse seguro para poder aprender con tranquilidad y para poder implementar todo eso que están aprendiendo en su día a día y en su quehacer del día a día de urgencias. Entonces, el entorno seguro de aprendizaje es clave para que una persona sea capaz de dominar la traumatología en urgencias. Entonces, repasemos hasta ahora qué hemos hablado. Las 3 claves para dominar la traumatología en urgencias: actualizarse con la mejor evidencia disponible, utilizar el método Trauma-LATAM de 4 pasos y tener la posibilidad de aprender en un entorno seguro de aprendizaje. Ustedes necesitan una guía sencilla para poder dominar la traumatología en urgencias, una guía que los lleve paso a paso de lo básico a lo más complejo. No necesitan esperar un milagro, no necesitan esperar que pasen 20 años para lograr la seguridad en las urgencias de trauma. El método Trauma-LATAM de 4 pasos es la herramienta única, efectiva y segura que te va a dar seguridad. Quiero mostrarles este testimonio de Daniel, que es un estudiante que aprendió esta metodología y
me parece muy interesante que oigan cuál fue su experiencia. Buenas noches, mi nombre es Daniel Felipe Cafuri, soy médico egresado de la Universidad ICESI y fui parte de la primera cohorte del diplomado de la doctora Claudia Medina en urgencias en traumatología. Y en este video vengo a contar rápidamente cómo fue mi experiencia dentro del diplomado. Yo considero que lo aproveché en dos escenarios fundamentales. El primer escenario es como médico del servicio de urgencias. Yo tomé el diplomado cuando era médico rural en el servicio de urgencias en Villavicencio y definitivamente cambia la conducta de la atención de pacientes. Los docentes se inspiran de verdad en darnos contenido de evidencia y que nos sirva en el día a día. Y los tips que ellos nos dan son tips que no se encuentran en ningún libro y de verdad que se notan en el trabajo día a día. Por otro lado, el segundo escenario es como médico que aspira a ser ortopedista. Considero que todo el contenido y los temas que nos dan nos ayudan a presentar un examen de residencia, a desenvolvernos dentro de un caso clínico y el diplomado de verdad marcó la diferencia en ayudarme a cumplir un sueño que es entrar a la residencia en ortopedia. Por todo esto, los invito a ser parte del diplomado de la doctora Claudia. De verdad, es una inversión que va a marcar la diferencia tanto a los médicos generales como mucho más a los que aspiramos a ser ortopedistas. Muchas gracias. Una vez me han escuchado y han visto los testimonios de los estudiantes que han aplicado esta metodología y acaban de ver el video de Daniel. Quisiera que se preguntaran si les gustaría dominar la traumatología en urgencias con un aval científico, poder tener la posibilidad de manejar sus pacientes con tranquilidad, con seguridad, de liderar el equipo en urgencias, de poder tener buenos resultados, de que sus pacientes tengan buenos desenlaces, poder fortalecer su conocimiento para aspirar a una residencia de traumatología. Por eso les quiero presentar el Diplomado Latinoamericano de Manejo de Urgencias en Traumatología. Este diplomado ha tenido más de 280 estudiantes de toda Latinoamérica y les voy a contar todos los beneficios que pueden obtener con este. Con mucha frecuencia recibo mensajes como estos que ustedes van a ver aquí en la pantalla. Son mensajes de algunos de esos 280 estudiantes que hemos tenido hasta este momento, donde nos cuentan cómo ha sido su experiencia aplicando esta metodología en su quehacer, en su día a día, como residentes de ortopedia, como médicos de urgencias. Para mí es absolutamente satisfactorio ver estos mensajes, leer estos mensajes y saber que lo que estamos haciendo realmente está impactando positivamente la forma en que se manejan los pacientes y que está impactando positivamente la vida de todos estos estudiantes que están ejerciendo con mucha más tranquilidad y con mucha más seguridad. Entonces pregúntate si quisieras aplicar el método Traumalatam para ser capaz de dominar la traumatología en urgencias, porque esto es lo que vas a descubrir y lo que vas a recibir con el diplomado latinoamericano. Cómo manejar con criterio las urgencias de trauma. Vas a recibir toda la guía para aplicar el método Traumalatam de 4 pasos y vas a tener acceso a una comunidad de networking exclusivo incluido dentro del diplomado. Vas a tener 10 sesiones de mentoría personalizada que son en vivo, son sesiones en las que estoy junto con mi equipo de mentores y durante 3 meses los vamos a acompañar en esas sesiones personalizadas. Vas a tener una certificación oficial. El diplomado está avalado por las principales sociedades científicas latinoamericanas. El aval es algo muy importante porque es una prenda de garantía de la calidad del producto de educación. Para obtener un aval de una sociedad científica se requiere someter el diplomado a una evaluación de pares en cada una de las sociedades. Expertos en educación y en ortopedia de las sociedades evalúan el diplomado para finalmente definir que dan el aval. Entonces, para ustedes es una prenda de garantía de la calidad que tiene el diplomado. Van a tener acceso a los contenidos grabados y a todo el material descargable durante 6 meses.
y van a tener acceso a los 8 módulos que componen el diplomado. En el módulo 1 ustedes van a adquirir las bases, los conocimientos básicos para ir construyendo esa escalera en la que van a ir teniendo cada vez más confianza y más tranquilidad para tomar las decisiones en urgencias. En el módulo 2 van a adquirir esa seguridad que se requiere para interpretar las radiografías, que ese es un paso que genera muchas dificultades, definir si una radiografía es normal o no, o describir una radiografía que tiene algún signo patológico. Este módulo 2 les ayuda muchísimo a poder mejorar esas habilidades para interpretar esas radiografías. En el módulo 3 van a poder tener la tranquilidad de priorizar las urgencias en ortopedia cuando tienen muchos pacientes con diferentes patologías o cuando tienen un paciente que tiene diferentes lesiones, ser capaces de priorizar, como les mencionaba en el método, cuál es la lesión que podría potencialmente matar el paciente y cuáles lesiones podrían esperar. El módulo 4 es un módulo súper taquillero porque es un módulo en el que hablamos y les mostramos cómo hacer las inmovilizaciones temporales que se utilizan en los servicios de urgencias para todas las lesiones musculoesqueléticas. El módulo 5 habla de complicaciones y no de las complicaciones que podríamos tener nosotros los ortopedistas después de una cirugía o de un tratamiento. Es cómo detectar y cómo evitar esas complicaciones que pueden pasar cuando el paciente está en el servicio de urgencias a cargo de los médicos de urgencias o a cargo de los residentes de ortopedia en un hospital. El módulo 6 habla acerca del paciente politraumatizado, les entrega un esquema muy claro para poder entender en orden, basado en el método Trauma-LATAM, cómo hacer el manejo de este paciente desde que ingresa al servicio de urgencias hasta que es llevado a cirugía. El módulo 7, que es de fracturas abiertas, ustedes saben que las fracturas abiertas son una patología absolutamente común en Latinoamérica y que genera una morbilidad muy alta en todos los servicios de urgencias y en todas las poblaciones. Y el módulo 8 es de un tema que no es técnico, pero que es supremamente importante para que todo lo que van a aprender en los primeros 7 módulos realmente se pueda llevar a cabo y se pueda ejecutar en su servicio de urgencias. Y es un módulo que tiene foco en cómo trabajar en equipo para poder lograr que todas estas estrategias que están aprendiendo, que el método que van a aprender a aplicar, funcione muy bien en sus servicios de urgencias. Van a tener además un test al final de cada uno de estos módulos con retroalimentación para que puedan ustedes hacer su autoevaluación, para que puedan hacerlo todas las veces que quieran y puedan ir interiorizando cada vez mejor los diferentes conceptos de los temas que se ven en los módulos. Van a tener acceso a las flashcards Trauma-LATAM, que son una herramienta muy valiosa para poder repasar los conceptos principales de muchos de los temas que se ven en el diplomado. En esta versión van a tener un mentor GPT, el mentor Trauma Latam, que es un mentor creado con inteligencia artificial, que está muy bien direccionado, está muy bien configurado para que realmente les ayude en este proceso de aprender de lo básico a lo más complejo, para que les ayude más allá de resolver preguntas, a que ustedes mismos se hagan las preguntas correctas para poder llegar a la mejor solución posible para los pacientes. Entonces, esta es una herramienta increíble que ya hemos testeado y que está muy diseñada exclusivamente para que se cumplan los objetivos de ustedes como alumnos del diplomado. Van a tener el networking con una comunidad exclusiva de trauma de los alumnos del diplomado. Miren, los entornos sociales son supremamente importantes para los procesos de aprendizaje y el hecho de poder tener esa interacción con personas de toda Latinoamérica, porque tenemos siempre estudiantes de toda Latinoamérica con diferentes realidades, es un ambiente muy enriquecedor en el que definitivamente el proceso de aprendizaje se lleva a cabo de una manera muy efectiva, obviamente siempre liderado por alguno de nosotros, los mentores que estamos acompañándonos. La comunidad Trauma Latam, que es una comunidad de exalumnos del diplomado. Si ustedes ven esta fotografía, aquí están los 17 profesores latinoamericanos que me acompañan en este proyecto del diplomado. Son las personas que los acompañan durante los contenidos que están en la plataforma. Ellos son líderes en trauma, son líderes en educación en diferentes países de Iberoamérica, porque hay inclusive 2 docentes que son de España.
son personas que se destacan dentro del entorno académico por la alta calidad de sus presentaciones, por la pasión con la que hacen todas las actividades de educación. Entonces, realmente es un privilegio poder tener este equipo tan potente como parte del equipo de trabajo del Diplomado Latinoamericano de Manejo de Urgencias en Traumatología. Y además, te quiero dejar un regalo. Y es que si ingresas al diplomado antes de la medianoche de hoy, yo te voy a dar 3 bonus muy valiosos. El primer bonus es un banco de preguntas tipo examen de residencia. El segundo bonus que vas a recibir si tomas la decisión antes de la medianoche de hoy es que vas a tener la oportunidad de tener una sesión de mentoría privada, una mentoría 1 a 1 conmigo. Eso es una sesión de mentoría en la que podemos conversar si tienes dificultades para ingresar a tu residencia, si estás con dudas de todo el proceso, si estás con temores acerca de la decisión que estás tomando o si tienes alguna dificultad en tu servicio de urgencias, en tu quehacer como médico. Yo voy a estar ahí con toda mi experiencia disponible para ti, dispuesta para ti, para ayudarte a llegar a cumplir tu sueño de ser ortopedista o tu sueño de ser un médico de urgencias absolutamente eficiente. Pongo toda mi experiencia a tu servicio en esa hora de mentoría que no tiene un precio porque es algo invaluable que lo podamos hacer juntos. Y el tercer bonus que te voy a dar, si te decides antes de la medianoche y si ingresas antes de la medianoche, es el Trauma Latam Toolkit. Eso es una caja de herramientas en la que vas a encontrar diferentes productos de guías, listas de chequeo, clasificaciones que te van a ayudar porque de una manera rápida te ayudan a repasar o te ayudan a verificar información. Entonces recuerda que estos 3 bonus están disponibles solamente si tomas la decisión de ingresar al diplomado antes de la medianoche de hoy. Javier cuenta su experiencia en el diplomado y él la define como una experiencia de aprendizaje y de desarrollo profesional que fue muy enriquecedora y agradece mucho haber podido hacer parte de esta experiencia que para él fue absolutamente inolvidable. Entonces, aquí te voy a resumir qué es lo que vas a obtener si ingresas al Diplomado Latinoamericano de Manejo de Urgencias en Traumatología. Primero, los 8 módulos que están validados científicamente, que tienen material descargable cada uno de ellos. Como te mostré, vas a ir de la mano con docentes de toda Iberoamérica. Eso no tiene precios, es algo invaluable. Vas a tener los test con retroalimentación en cada una de las 8 unidades y esto es muy útil para ti para poder evaluar cuál es tu avance, para poder definir de pronto qué necesitas reforzar, qué conceptos no han quedado claros. Vas a recibir todas las herramientas que hemos construido con inteligencia artificial de Trauma Latam. Eso te va a servir para ahorrar tiempo, te va a servir para afianzar conocimiento. Vas a ser parte de una comunidad exclusiva de trauma de alumnos que, como te dije, estos ambientes son absolutamente invaluables y ayudan una cantidad a que el proceso de aprendizaje sea mucho más eficiente. El acceso a la comunidad de Trauma Latam, que te conté, donde están todos los exalumnos del diplomado. Esto también es una oportunidad invaluable para poder compartir conocimiento de la mano de nosotros los expertos. Y vas a recibir, si te decides antes de la medianoche de hoy, 3 bonos. Uno, el banco de preguntas que te va a servir para preparar tu ingreso a la residencia. Dos, una sesión de mentoría privada 1 a 1 conmigo para que podamos conversar de tu situación, de tus necesidades, de tus miedos. Como te dije, pongo toda mi experiencia al servicio de ustedes para poderlos ayudar a que puedan cumplir su sueño. Y el tercer bonus que recibes si decides ingresar al diplomado antes de la medianoche de hoy es el Trauma Latam Toolkit, que es la caja de herramientas que les mencioné. Entonces, ahora yo te diría que te imagines, tal vez cierra los ojos e imagínate lo que significaría ser capaz de priorizar tus pacientes y las lesiones de sus pacientes con seguridad. Imagínate lo que sería interpretar imágenes y hallazgos del examen físico con precisión. Imagínate decidir
con base en la mejor evidencia disponible, utilizando un método exclusivo, un método validado. E imagínate actuar con la agilidad que la condición de tu paciente lo está requiriendo. Quiero que escuches este testimonio de Gabriela, que fue la persona que les mostré al comienzo de la presentación. Yo lo tomé más que todo porque quería como complementar mis conocimientos y pues fortalecer los conocimientos y profundizar todos estos conocimientos en ortopedia, teniendo en cuenta que pues siempre tuve la meta clara de pasar a la residencia. A mí me ayudó fue como a estudiar esos temas que de pronto a veces uno no tiene muy presentes y pues en el diplomado está la lista bastante explícita de los temas. También me ayudan las rotaciones que tuve durante mi internado y pues estoy segura que me va a ayudar también a las rotaciones que tenga durante la residencia. Los doctores cuando hice mi búsqueda y para revisar los doctores muchos estaban vinculados con la ADO y con la OTAN, pues era muy importante también para mí ver eso, que realmente aportaban demasiados conocimientos y actuales, que a veces pues uno no tiene ese acceso a de pronto referencias tan actualizadas como las que ellos podían aportar de primera mano. Que por todo lo que aportó y los conocimientos de los doctores, es un precio bastante justo porque también dura bastante tiempo, como 3, 4 meses, si no estoy mal, dan bastante bibliografía, las sesiones con los doctores no es solo las clases grabadas, sino que también hay tiempo de hacer retroalimentaciones y hablar directamente con ellos. Entonces se me hace una forma bastante óptima y la verdad, precio-beneficio muy adecuado. Haz clic. En este momento tú tomas la decisión. Tú puedes tener la experiencia que tuvieron Gabriela, Daniel y todos los estudiantes que les mostré durante esta masterclass y tomar esta opción del Diplomado Latinoamericano de Manejo de Urgencias en Traumatología. O finalmente ya te mostré el método y puedes intentar hacer este camino solo y probablemente te va a tomar mucho más tiempo. Si tomas la decisión de ingresar a este diplomado, ponte en contacto con mi equipo de ventas y te espero ahí. No te lo puedes perder. Un abrazo muy grande.